Muy buenas noches a toda la audiencia de Avia Yala Televisión. Estamos en un nuevo programa de La Resistencia TV, un programa de La Resistencia Bolivia, que es una plataforma de comunicación alternativa en la que combatimos a la ideología hegemónica propulsada por los grandes medios de comunicación e información a nivel mundial y sobre todo a nivel Bolivia, donde luego de sucesos como un golpe de Estado, la implantación de un gobierno de facto y un cerco mediático, estamos en la tarea, como desde nuestros inicios como medio alternativo, de luchar contra la posverdad, contra la desinformación y justamente en contra de estos pretendidos cercos mediáticos por parte de grupos económicos y sus intereses políticos. Es así que en esta ocasión, en esta sesión, en este programa, hoy domingo, vamos a hablar justamente sobre los sucesos más importantes que se han dado en esta semana en el acontecer político en nuestro país, y pues para eso me van a acompañar para analizar todo aquello mis hermanos y compañeros, miembros de nuestra plataforma La Resistencia Bolivia, mi compañera Camila Ugalde. Hola Cami, buenas noches. Hola Alberto, Cristian y a toda nuestra querida audiencia. Es un gusto poder compartir con ustedes una semana más aquí en La Resistencia Bolivia. ¿Ha pasado mucho esta semana? Así es, vamos a hablar de muchas cosas y por eso también está con nosotros mi compañero hermano Cristian Paucara. Hola Cris. ¿Qué tal Beto? ¿Qué tal Cami? A todos los que nos están viendo por Avia Yala TV. Y bueno, sí, hay muchos temas que hablar y hay muchas posverdades que desmentir, ¿no? Exactamente. Nosotros combatimos la posverdad porque es un fenómeno nuevo en el que la propaganda de los medios masivos, a los que hacía referencia anteriormente, han acudido para actualizar sus formas de implantar sus relatos y sus verdades que nosotros combatimos desde nuestro posicionamiento, que es del lado político, del campo popular, de las clases mayoritarias y sus proyectos políticos. En ese sentido, en nuestro país no deja de ser una línea central la lucha ideológica, política, entre no solamente dos relatos, sino dos proyectos políticos totalmente antagónicos. El del proceso de cambio, con la construcción de un país en base a un modelo alternativo al capitalismo, y el otro, el que intentó restaurar justamente un modelo conservador, el del golpe de Estado de 2019, que pretendió reinstalar el neoliberalismo en nuestro país. Por ende, a diario la discusión gira en torno a aquello. Y pues en nuestras plataformas, en redes sociales y en nuestra página web, a la cual les invitamos a seguir, laresistencia.info, y todos nuestros canales en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, y nuestros programas de acá de Avia Yala TV en Spotify y en YouTube, hacemos referencia a todas estas temáticas. Una noticia que para nosotros es justicia, por supuesto, es con la que iniciamos el análisis de esta semana. Hermanos, compañeros, se ha hecho un poquito de justicia en realidad al dar de baja, bueno, la justicia, el Tribunal de Justicia de la Policía ha resuelto dar de baja definitiva al mayor Yamil Sandy por estos sucesos acaecidos durante el golpe de Estado, en el que los efectivos policiales cortaban la huipala de sus uniformes. Este mayor fue uno de los cabecillas de este hecho, está filmado con cara y con apellido, con todo de frente, y ha sido dado de baja. Para nosotros este es un pequeño gramo de justicia. No, definitivamente, y parecía que era un hecho que se iba a quedar en la impunidad, ¿no? Porque recordemos que, bueno, gracias a eso se armó todo un relato, ¿no? Se dejó de lado toda la institucionalidad que debería tener tanto las Fuerzas Armadas como la policía, y más bien se trató de decir de que la policía estaba solamente apoyando al pueblo movilizado, ¿no? Como si no tuviera ninguna otra responsabilidad constitucional. Y en ese marco y en un llamado que era en esos momentos de retornar a la República, se hizo esto, ¿no? Se empezó a cortar las huipalas de los uniformes, se lo hizo incluso en televisión, con la completa complicidad de los medios de comunicación, y además diciendo de que como si fuera algo normal, ¿no? Como si ultrajar un símbolo patrio y ultrajar lo que significa la identidad y la plurinacionalidad en nuestro país puede ser una cosa de todos los días. Entonces yo creo que sí, efectivamente se ha hecho un poco de justicia, y por lo menos es un elemento ahí que nos deja de que sí estamos recuperando nuestro Estado plurinacional. Claro, pero este corte de la huipala, o sea, es un hecho completamente deplorable, pero expresa otras intenciones más, un carácter
regresivo, reaccionario que tiene la institución policial, porque no solo han ultrajado los símbolos patrios, la huipala, se han amotinado contra el Estado, además han querido recuperar instituciones que, como el CEGIP, ¿no? Han ido a las cámaras, estamos tomando el CEGIP, esta institución que nos han quitado. Sí, ha sido un completo golpe de Estado desde los policías, ¿no? O sea, no nos olvidemos que el golpe ha sido cívico-militar, ¿no? Policial también. Entonces han actuado de la peor forma y se lo está sancionando de un aspecto, de ultrajar los símbolos patrios, pero también no hay que dejar de lado los otros hechos que han cometido estos policías. Claro, por ejemplo, durante el motín también bajaron las huipalas de los cuarteles y de las unidades policiales, en medio de que en otros lugares las quemaban, ¿no? Pero yo quiero hacer referencia porque también nosotros estamos en, digamos, una retroalimentación con el público que sigue nuestras redes sociales, que no siempre va a ser afín a nuestras ideas. Leía un comentario, me parece que en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, La Resistencia Bolivia, justamente respondiendo a esta noticia, nosotros informábamos sobre la baja a este ex mayor de la policía y un usuario de Twitter decía que la huipala no es un símbolo nacional, que es un símbolo paceño, orureño, aymara, y que por ende la sanción no debería ser tan drástica. Pues habrá que invitar a que lean la Constitución Política del Estado. La huipala es un símbolo patrio reconocido desde la aprobación de la Constitución Política en 2009 y por ende el corte de las huipalas de los uniformes de los policías y por supuesto la quema de las mismas durante el golpe de Estado es ultrajar un símbolo patrio, ¿no? No, claro, no, pero además yo creo ahí lo subyacente, ¿no? Lo estructural es lo profundamente racista que ha sido este golpe de Estado, ¿no? Para muchos, durante esos momentos, hablaban del racismo solamente como un elemento inventado por la línea política del MAS, ¿no? Como si el racismo no fuera estructural en nuestro país. Y yo creo que este hecho, el tema de las huipalas, porque además es un elemento de movilización profunda, ¿no? Lo que saca en realidad al bloque popular a las calles es el ultraje a los símbolos de representación, a lo que significaba el avance de ser reconocidos por el Estado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que uno de los elementos importantes, digamos, en el campo estructural es ese, de que se está poniendo, o por lo menos se está normalizando, los hechos racistas que existieron en 2019. Así es, y en ese sentido, un poco la mención a los modelos antagónicos de país que se tiene, el proceso de cambio versus el neoliberalismo, la política de la derecha tradicional en Bolivia, tiene que ver aquello, justamente, ellos hablaban de la recuperación de la república en contra del Estado plurinacional, que el Estado plurinacional, por supuesto, es una conquista que da el reconocimiento y el lugar correcto a las naciones que componen este Estado y, por ende, el rechazo a este modelo, ¿no? Al Estado plurinacional representa el racismo al que hace referencia Camila. Pero tenemos que continuar porque tenemos mucho material, un poco más de referencia a procesos en la justicia. El actual alcalde de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ha recibido la notificación de una sentencia que ha sido ejecutoriada ya por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Un acto supremo que ha dado justamente punto final a este proceso que data del 2009, en realidad la sentencia salió el 2013 por una adjudicación irregular. Bueno, en concreto lo que sucede es que una sentencia ejecutoriada ya no da lugar a apelaciones ni a ninguna otra instancia de proceso. El proceso queda ahí y por ende ahora existe el debate si el actual alcalde de Cochabamba debe continuar al frente justamente del municipio cochabambino, siendo que tiene una sentencia ejecutoriada. Es un problema esto porque Manfred pudo acceder a ser candidato teniendo este proceso sobre sus espaldas. Claro, ahí la principal interrogante es, la sentencia ejecutoriada es un requisito para postularse a una autoridad. Manfred ya es una autoridad, claro, entonces... No tener sentencia. No tener sentencia, claro. Ahora, quien debería resolver esto, el Tribunal Supremo, salva las manos, dijo el Consejo que resuelva, el Consejo Municipal que se haga cargo, ¿no? Ahora, lo bueno de esa noticia es que Manfred ya no va a poder ser candidato nunca más, ¿no? O sea, aquí muere su última gestión como autoridad política, ¿no? Ya es un cadáver político. Pero lo que resta y lo más importante para los cochabambinos es quién va a ser alcalde. Hay una situación ahí que es bastante complicada. No olvidemos que el hijo de Manfred Reyes Villa está en el Consejo Municipal, ¿no? Entonces, no sé si puede actuar de forma coherente, de forma correcta, de forma justa y ecuánime para dar un rechazo, un veto a su padre, ¿no? Ahí también es otra arista que se debe tocar y que también el tribunal no quiere meterse, ¿no? Dice, no, bueno,
y han sido autoridades electas, ni modo, ¿no? No, definitivamente. Y ahí yo me pongo a pensar un poco en cuando hablamos de la derecha en nuestro país, hablamos de que tienen una concepción de entender todo lo público casi como su hacienda, ¿no? Entonces, lo hemos visto durante el gobierno de facto, toda esta repartición familiar de los cargos públicos, y es algo que ha sucedido en Cochabamba, ¿no? El hecho de que su hijo esté ahí en el consejo, de que cuando Manfred viaja a Cochabamba, en realidad el alcalde es igual un Reyes Villa. Entonces, yo creo que por lo menos debería llevar ahí al cuestionamiento de la gente, ¿no? Ya apartando todo el lado judicial, que sí llama la atención, un poco ahí recordando este caso del sillar alternativo, era 1,5 millones de bolivianos que tenía que ser representado, o bueno, dado, digamos, a una consultoría multidisciplinaria para que propongan una carretera alternativa a la que pasa por el sillar entre Cochabamba y Santa Cruz. Y lo que hicieron fue entregar a varias consultorías individuales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que Manfred estaba como prefecto en ese entonces, buscar no sé, pues beneficiar con este más de 1,5 millones de bolivianos a diferentes personas, favores políticos. ¿De qué se trataba eso? Porque no tenía ningún tipo de sustento técnico, ¿no? Ajá. Entonces ya están estas cuestiones técnicas que hablan mal de su gestión, ¿no? Y ahora está todo este tema hasta poco ético de cómo está manejando el gobierno, digamos, ¿no? En Cochabamba. Entonces hay mucho elemento ahí. Hay mucho elemento, y dentro de un poco el contexto de esto, el hijo de Manfred Reyes Villa, Manfred Reyes Villa Jr., tuvo unas declaraciones un poco desafortunadas, ¿no? Durante la semana, al decir que él lo tenía todo en los Estados Unidos, mucho dinero, aviones privados, etcétera, pero sintió que algo le faltaba. ¿Qué le faltaba? Poder político, al parecer, heredar el poder político de su padre. A mí me gusta mucho el optimismo que tiene Cristian al decir que ya es un cadáver político, pero recordemos que él tenía este y otros procesos por su anterior paso como alcalde y como prefecto de Cochabamba, y aún así el golpe de Estado le permitió volver impunemente junto a otros personajes nefastos de la política nacional, como Branko Marinkovic, como Mario Cosillo y otros, pero bueno, termina ahora lanzándose como candidato y entrando a la alcaldía de Cochabamba con esos antecedentes. Yo espero que sea como lo pinta Cris, pero no sé si una sentencia ejecutorial ya es otro tema, ¿no? Ya claro. Eso te inhabilita legalmente, no solo legítimamente, lo que quieras, legalmente te inhabilita para ser otra autoridad, ¿no? Lo que decías, por ejemplo, de su hijo, como anécdota, entre paréntesis, tiene declarados 20 millones en la Contraloría de bolivianos. O sea, imagínense cuánto tiene cada uno de nosotros. Claro. Ni a lo sumo llegamos a 100.000 llegamos a lo sumo, y 20 millones, y los diputados están diciendo que todavía ha mentido en sus declaraciones, que tiene mucho más, porque él decía, yo gano aquí poquito, y en sus declaraciones parece que ha mentido. Entonces puede que a su hijo también se le inicie un proceso por la Contraloría por una declaración engañosa. Pero hay otro elemento ahí que pasa desapercibido. Si ustedes recuerdan, se publicaron varios audios de la preparación del golpe de Estado, ¿no? Que salieron unos pocos días antes, que no recibieron la suficiente atención de los medios de comunicación. En estos audios se hablaba sobre Manfred planificando y financiando lo que iban a ser las movilizaciones que llevaron adelante el golpe de Estado. Entonces ahí, en el marco del proceso que se está llevando por el golpe de Estado, quizás hay una cuestionante importante con Manfred de por medio. Estamos hablando de esta cantidad de dinero, su presencia en Estados Unidos. Yo creo que por ahí va a salir nuevos elementos que van a perjudicar profundamente. Claro, seguramente. Él, en una entrevista, hablo del hijo, Manfred Reyes Villa Jr., habla de sus negocios con aviones y que ganaba cantidades exorbitantes en la venta de un solo avión, que vendía varias decenas en un mes, ¿no? Y que su sueldo como concejal de Cochabamba, ¿no?, es un bicho muerto al lado de lo que ganaba. Pero además, imagínate en la representación política para el pueblo cochabambino. Realmente, ¿quién se puede sentir identificado con una autoridad como esa que hace ese tipo de declaraciones? Bueno, ¿no? Lamentablemente ha sucedido y ha recibido voto popular, tanto él como su padre, y esa es la situación en la que nos encontramos. Nosotros valoramos, bueno, en realidad reconocemos, por supuesto, el derecho soberano que tiene la población a elegir sus autoridades, pero esto nos ha hecho volar la cabeza, el hecho de que
hayan sido elegidos autoridades, personajes nefastos de la política boliviana en los 20 años del neoliberalismo. De hecho, un militar como Manfred Reyes, que fue cómplice de dictaduras militares, fue edecán de Luis García Meza, ¿no? El promotor del golpe, bueno, la figura central del golpe, del penúltimo golpe de Estado en nuestra historia en 1980, ¿no? Pero bueno, tenemos que cerrar este bloque con una nota un poquito más alegre, porque nosotros colaboramos, trabajamos y reconocemos los aportes de compañeros que trabajan en la misma línea que nuestra plataforma o quizás con sus propias particularidades. Una de estas es, por ejemplo, la iniciativa de Bolivia de Pie, una revista digital que lleva adelante un proyecto de promover artículos, ensayos de autores de base y sobre todo independientes, ¿no? Y que hacen análisis desde distintas áreas. De hecho, es muy rico el contenido de esta revista. Va desde lo social hasta lo económico, pasando por lo político, inclusive otras ramas como la psicología, etcétera. Y en este caso tenemos el orgullo no solamente de presentar y de promover la lectura de esta revista, sino que en este número está incluido un aporte de nuestro compañero Cristian. Entonces, un pequeño comentario sobre este lindo proyecto. Sí, es una revista bastante interesante, está ya en su 5º número. La pueden descargar de la página de Facebook, Crítica de la Economía Política Bolivia. Ahí está el mensaje fijado, lo pueden descargar de ahí la revista. En este número está escribiendo Zizek, Slavoj Zizek, para no perderse. Igual hay otros autores como Nadine Paz en el tema de tierra, está escribiendo, Sonia Brito. Y bueno, igual yo escribí un artículo sobre lo que fue las elecciones subnacionales y cuánto ha invertido cada partido, ¿no? Pero les dejo ahí, creo que son más de 15 artículos que hay ahí, seguramente uno van a encontrar que les interese. Lo pueden descargar, repito, la página de Facebook, Crítica de la Economía Política Bolivia. Que de hecho es una gran página, con contenido muy bueno para quienes quieran formarse y quienes quieran también seguir la actualidad. Tiene variedad de contenidos y nosotros también la recomendamos como parte de contenidos buenos, informativos y útiles en Facebook. Con esto nos vamos al corte y vamos a volver al siguiente bloque con ya un análisis de los temas más importantes de esta semana. Vamos a hablar un poquito sobre la marcha indígena que se está realizando en el oriente de nuestro país y pues las articulaciones de la derecha y también del campo popular. Volvemos con eso luego del corte, volvemos en un momento con La Resistencia TV. Gracias por seguir con nosotros en nuestro nuevo programa hoy domingo de La Resistencia TV. Estamos analizando todo lo importante que ha acontecido en el campo político, el área política, por supuesto social, económica, todo lo que conlleva el acontecer de nuestro Estado plurinacional. Y ahora nos vamos a abocar un poco a los temas más fuertes. Uno de ellos es una controversial marcha indígena que se está realizando en el oriente de nuestro país, a partir del Beni, y pretende llegar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y pues tiene tiene pedidos, tiene reclamos un poco ambiguos, no muy concretos, no muy claros, pero alrededor de esto se la ha utilizado políticamente y, en fin, vamos a discutir todo aquello. Los medios de comunicación la han denominado Gran Marcha Indígena, no sé si se han fijado eso, ya le han puesto el adjetivo gran adelante, porque pues la derecha regional cruceña se está plegando alrededor de esta marcha que habla de avasallamientos en sus tierras. Sin embargo, el presidente Luis Arce ha tratado de pedirle su pliego también a otras autoridades de gobierno y no existe un pliego petitorio, no están claros sus reclamos. Han habido reportajes sobre avasallamientos, supuestos avasallamientos de colonizadores allá en el Beni y en Santa Cruz. Sin embargo, no hay una respuesta clara de parte de esta marcha, que ya lleva más de 20 días y ha terminado siendo apoyada, bueno, no ha terminado, sino que ahora está siendo apoyada, como les decía, por ejemplo, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y otros sectores como, bueno, lo vamos a hablar después, la articulación de las autodenominadas plataformas ciudadanas, ¿no?
¿Será que esta marcha indígena se asemeja a las marchas indígenas anteriores que tenían reclamos legítimos, claros, muy concretos? A mí me parece más esto una bandera política para tratar de reflotar la articulación del bloque golpista, porque como análisis y también como corolario a esta marcha se ha realizado el Congreso de Pueblos Indígenas del Beni, a donde asistió el presidente Luis Arce, se reunió con ellos y ellos desconocieron la marcha, desconocieron a los dirigentes de la marcha. Entonces, de entrada, que esta marcha no aglutina a todos los pueblos indígenas del Oriente. Así es. ¿No? No, es algo que llama la atención porque hay que recapitular un poco, ¿no? Algunas cosas. Recordemos que hace algunos meses, ¿cuál era la noticia desde Santa Cruz, desde Camacho? Era el tema tierras, ¿no? Era tratar de enarbolar de que no había una distribución equitativa para los cruceños, para los verdaderamente habitantes, bueno, no sé, pues personas que han nacido en Santa Cruz, sino que era la tierra que estaba siendo distribuida entre los interculturales. A eso llamó a esta cumbre por la tierra y trató de posicionar el tema, ¿no? De hacer este reclamo de que la tierra es para los de Santa Cruz, ¿no? Y en ese marco está tratando de generar esta no sé, pues, división, pero además confrontación entre lo indígena, ¿no? Y lo intercultural, que son los collas avasalladores, ¿no ve? En esta lógica. Y ahí, en ese marco, salió muy claramente Eulogio Núñez, que es el director del INRA, a decir de que el mandato de la tierra, de la distribución, de hacer todo este trabajo de saneamiento de la tierra, viene desde la Constitución Política del Estado y está solamente a partir de las instancias nacionales. Es decir, que los gobernadores no tenían absolutamente nada que decir al respecto, ¿no? Entonces eso ya era una primera movida inconstitucional de Fernando Camacho. Obviamente estaba acostumbrado a esa lógica, pero ahora se instrumentaliza a ciertos grupos de indígenas de tierras bajas, porque es importante mantener eso, ¿no? Hay diversos, en realidad, dirigentes de la propia CIDOB, de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, que aclaran de que estos dirigentes que están al frente, que son Marcial Fabricano, Adolfo Chávez y uno que no me acuerdo el nombre, pero apellida Justiniano, que están pues ahí liderando esta marcha con ningún tipo de legitimidad, ¿no? No llevando demandas que se recogen de las subcentrales, de las centrales, de la CIDOB, sino bajo intereses. Y ahí también es importante recordar quiénes son estos dirigentes, ¿no? Por ejemplo, Adolfo Chávez, él participó de la marcha por el TIPNIS en el 2011 y desapareció mucho tiempo, tenía muchísimas denuncias incluso por tráfico ilegal de madera y reapareció de la mano de Roxana Lizárraga en 2019 cuando quería que se ponga la bandera con el patujú como un símbolo del gobierno. Y estos sujetos son exdirigentes, ¿no? Exacto. No son dirigentes. Y en referencia a lo que decías, la Central de Pueblos Indígenas del Oriente, la CIDOB, los ha desconocido y es tajante en su afirmación como organización que esta marcha es promovida por intereses personales, intereses particulares y por exdirigentes. Entonces, difícilmente esto pueda ser una legítima marcha indígena cuando ni siquiera existe un pliego petitorio. Claro, aparte, el pliego petitorio, lo que ha dicho Marcial Fabricano, es que lo están elaborando. En el camino se va a ir elaborando ese pliego petitorio. Hay seguramente la entrevista ahí, tal vez la pueden poner después. Lo están elaborando el pliego petitorio. No es como esas antiguas marchas en las que teníamos ya un pliego petitorio, sino que se va formando en el camino. O sea, ¿eso qué te da a entender? ¿Cómo sacas a la gente a marchar sin una cosa clara? Eso a mí me llama la atención. Además, ¿no? tremenda marcha, ¿no? De un departamento a otro. Y pues está siendo utilizado para un mecanismo, para un proyecto, para todo un show mediático, porque ahora se habla de la necesidad de atención médica para los marchistas, sobre todo fabricanos, se dice que se ha descompuesto, que segunda, tercera vez que necesita de atención médica. Pero se le ha dado. Se le ha dado, por supuesto, pero esto es ya más una maquinación mediática, ¿no? Claro. No, pero ahí hay un elemento igual que hay que resaltar, es de que ¿por qué la marcha está llegando a Santa Cruz? Históricamente las marchas llegan a la sede de gobierno, al centro político del país. Está llegando a Santa Cruz para que después Camacho pueda legitimar su idea de tierra en base a esta marcha, porque es un pedido legítimo de los indígenas. Es la idea, ¿no? Un poco. Parece ser.
Para que ustedes tengan un poquito más de contexto, podemos darles ahora a conocer una pequeña entrevista con justamente un dirigente de los pueblos indígenas del Oriente, quien tiene un poquito más de legitimidad que nosotros para hablar del asunto. Sin embargo, todo lo que nosotros decimos lo recogemos de estas declaraciones. Vamos con ese corto video brevemente y retornamos para hablar sobre ello. Hemos hablado precisamente con Marcial Fabricano, quien textualmente nos dijo: no estamos llevando la tradicional manera de un chorizo de petitorio. Este es un contenido que lo vamos discutiendo, construyendo en la medida en que vamos avanzando. A ver, vamos a intentar nosotros comunicarnos más adelante. De todas maneras, usted decía, don Inocencio Yubano, si eso dice mi hermano Marcial, que están construyendo las cosas en el camino, es porque van improvisando, van inventándose para poder mentirle al pueblo boliviano, mentirle a la opinión pública y mentirle a la prensa. Entonces esa situación es claro, es verídico para nosotros, es real porque no tiene ninguna propuesta concreta. Bueno, ahí teníamos una entrevista al dirigente Inocencio Yubanure de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, donde justamente dice a lo que hacíamos referencia. No existe legitimidad en aquella marcha y dirigentes ilegítimos, ex dirigentes, están promoviendo una marcha que es netamente política. Cuando decimos política, por supuesto que cualquier organización social y ciudadano tiene derecho a hacer política, pero cuando tiene alguna demanda más o menos clara, ¿no? Legítima, que salga de bases y que no sea una nebulosa. Claro, hay que ver en esta marcha indígena qué actores están sumando, qué actores están apoyando. A ver, esta marcha indígena, desde el inicio, se ha mencionado que iban a invitar a Amparo Carvajal, una persona totalmente ya que está alineada a la derecha, que está completamente defendiendo los intereses de la clase alta. Después, este Marcial Fabricano que tú decías, es una persona que también ha apoyado a Manfred Reyes Villa en 2009. O sea, es una persona que ha participado con los golpistas, ¿no? Con los golpistas del 2008 y del 2019. Ahora, también los diputados de Creemos han dicho que cada uno va a apadrinar a los marchistas de la marcha. O sea, todos los actores de derecha están apoyando esta marcha, ¿no? Y la marcha indígena tampoco los está rechazando, ojo. La marcha indígena está calladita y seguramente van a aceptar, seguramente se van a agarrar de la mano cuando lleguen a Santa Cruz, y lo más probable es que Camacho los reciba, ¿no? Claro. Así que lamentable, hay que ver todos los actores que están participando y los actores que se están sumando a esta marcha. Es preciso lo que dice Cris, porque es política desde intereses claros de la derecha boliviana, ¿no? Y en ese sentido, justamente, como decía Cristian, ha recibido esta marcha apoyo de diferentes agrupaciones de la derecha golpista, del bloque de noviembre. En este caso, los autodenominados plataformas, 21F, etcétera, etcétera, pititas, en fin de cuentas, golpistas, que han intentado hacer un Congreso Nacional, pongámoslo entre comillas, porque yo creo que complicado hacer un Congreso Nacional entre tan pocas personas, ¿no? Bueno, convocaron a un Congreso Nacional acá en la ciudad de La Paz para el día sábado, donde pues justamente Amparo Carvajal le cedió el lugar, ¿no? Los ambientes de la Asamblea de Derechos Humanos. Esto nos parece lamentable. Bueno, ahí tenemos las imágenes justamente del desarrollo de este intento de Congreso Nacional. Vemos un salón de menos de 50 personas. Exacto, no es muy amplio y no está lleno, pero bueno, este Congreso, primero yo simplemente como comentario, siguen hablando del 21F. No entiendo. No entiendo. No encuentran otra bandera que el sí, 21F, ¿no? Cuando esto ya pasó, fue su bandera para el golpe de Estado, pero todo aquello ya pasó. Pero bueno, en las resoluciones de este intento de Congreso Nacional está, por ejemplo, plegarse a la marcha, ¿no? A la que se plegarán supuestamente el día de mañana. Veremos en qué queda eso. Y en otras resoluciones, pidieron garantías al gobierno nacional para la realización de este supuesto Congreso, porque grupos paramilitares estarían prestos a atacarlos e impedir la realización de su Congreso. Yo no sé qué creerán ellos
que puede pasar, que la resistencia juvenil Cochala va a ir a atacarlos porque son sus amigos, ¿no? Ah, claro. También la Unión Juvenil Cruceñista. Entonces, bueno, un poco graciosas las resoluciones de esto. Sin embargo, tenemos el corolario, ahí estaba en imágenes también, de apoyo. Bueno, acaba de pasar la nota que pusimos en nuestras redes sociales, que es la contraposición con el Congreso de las 6 federaciones del Trópico Cochabambino que se llevó adelante justamente en esta zona de nuestro país, donde estuvo presente el expresidente Evo Morales, etcétera. Un verdadero congreso ordinario, orgánico, de una organización con bases, ¿no? No, y es algo que llama la atención cuando hablamos de las demandas. ¿Qué se busca en estos congresos, no? Y ahí yo creo que está la clara diferencia. Lamentablemente, y lo digo honestamente, ¿no? O sea, lamentablemente la oposición al movimiento al socialismo no tiene una propuesta ni de proyecto político, ni de país, ni realmente algo que pueda aglutinar las diversas realidades que existen en nuestro país para decir, bueno, creo que el país debe ir por este camino, ¿no? En su lugar se dedican a oponerse a absolutamente todo, su bandera es el no, ¿no? Y eso no es casual. Entonces, en ese marco, este Congreso solamente está ahí para menoscabar, para desestabilizar un gobierno democráticamente electo por más de la mitad de la población. Y bueno, y en contraposición tú tienes eso, o sea, una lucha histórica, ¿no? Que ahora se vuelve a cuestionar cómo está cambiando la realidad del país para poder proponer nuevas formas, ¿no? De encaminar esta realidad. De eso se tratan este Congreso de las 6 federaciones, que además hay que reconocerlo, es el epicentro de, digamos, yo lo mencionaría como que la política más revolucionaria en nuestro país. O sea, ahí es donde se debate de manera orgánica y legítima lo que ha significado. Y solamente antes de que se me vaya, conversaba con un dirigente joven del Trópico que decía, es que el Chapare es como una mini Bolivia, porque recordemos que desde el 21060, tras la relocalización, hay una migración tan diversa en el Trópico Cochabambino que también trae pues una diversidad de realidades de la historia de nuestro país. Mineros, agricultores, trabajadores, campesinos, ¿no? Entonces, que realmente tienen pues una perspectiva íntegra de lo que significa llevar adelante nuestra Bolivia, ¿no? Claro, en contraposición de este bloque popular avanzado, que tú dices, está bloque pitita, ¿no? Que, como tú dices, está completamente desorganizado, no tiene horizonte de país, pero hay que entender que también ellos se están reorganizando, ¿no? El hecho de que apoyen a la marcha indígena, también de fondo tiene que se están disputando liderazgos, ¿no? En el Congreso de los Pititas no ha asistido Carlos Mesa, pero en la marcha que va a llegar a Santa Cruz lo más probable es que asista Fernando Camacho. Entonces ahí hay una disputa entre Carlos Mesa y Fernando Camacho, y el que está saliendo victorioso es Camacho, ¿no? Ya lo hemos visto con el tema de Andrea Barrientos, que se ha tocado la anterior semana en el canal, de que al parecer el tuit de Fernando Camacho recriminando la actuación de Comunidad Ciudadana fue detonante para que la destituyan a Andrea de la presidencia. Ahora viene esta marcha indígena donde va a salir victorioso otra vez Fernando Camacho, ¿no? Es la rearticulación de la derecha y la disputa de dos liderazgos, ¿no? Un septegenario, Carlos Mesa, y una persona más joven, más activa, más de ultraderecha, que es Fernando Camacho. Y de hecho, en ese sentido, la rearticulación se inclina a la ultraderecha, ¿no? El bloque, digamos, reaccionario decide tomar partido por la opción más reaccionaria, más conservadora de lo que sería la oposición en Bolivia. Justamente creemos Comunidad Ciudadana, uno mucho más a la derecha que el otro, aunque los dos claramente a la derecha. Más o menos, ¿no? Se ha cuestionado mucho eso incluso, porque hay muchas, o sea, Carlos Mesa no tiene ningún problema en admitir sus alianzas con Creemos, con el CONADE, con todo este grupo, digamos, ¿no? De diversas plataformas, pero también el accionar que ha tenido esa renuncia ahí medio forzada de Andrea Barrientos, yo creo que es algo que lo posiciona muy al extremo. Claro, ¿no? el hecho de que le recriminen que ella diga que tienen más en común con el MAS que con Creemos y que no tiene nada en contra del presidente ni contra el ministro de Justicia. O sea, un actuar democráticamente lógico. Claro, digamos, ¿no? además de la jefa de bancada, o sea, tiene, digamos, la potestad para emitir ese tipo de juicios, ¿no? Claro. Sí, yo considero que está claro que el posicionamiento que pretende hacer Carlos Mesa de sí mismo y de su alianza como una fuerza de centro,
claramente simplemente pantalla para una fuerza claramente reaccionaria. Pero bueno, las banderas del fascismo creo que las lleva claramente, creemos, ¿no? Sin embargo, se están comenzando a mezclar las aguas entre unos y otros, ¿no? Bueno, sobre esto también tenemos el hecho de que las pititas, el intento de articulación, tenía planeado realizar una concentración o una movilización luego de su congreso hacia la Plaza Baroa, donde pretendían reinstalar aquel mojón que habían puesto previo al golpe de Estado, que ha sido eliminado justamente, pero no lo lograron justamente por la poca afluencia de personas en su congreso. Al final no lo mencionaron en sus resoluciones y queda en el aire. También eso quizás queda como para analizar la correlación de fuerzas y un poco cuánto han perdido de capacidad de movilización, ¿no? Veremos si continúan con estos intentos de movilización, porque también están un poco quebrados en el intento de rearticularse cuando ahora en Cochabamba justamente la resistencia juvenil llama a la defensa de Manfred Reyes, de quien hablábamos en el bloque anterior, por la cuestión de su sentencia ejecutoriada. Entonces están un poco descabezados, están moviéndose por distintos caminos. No, y están saliendo diferentes personas también a tratar de legitimar esa rearticulación fascista, ¿no? Y ahí yo me permito mencionar a Alejandro Almaraz, que ha sido exdirigente de la Juventud Comunista, que es hijo de uno de los pensadores más importantes de la izquierda boliviana, como es Sergio Almaraz, y ahí estaba y un ex viceministro del gobierno del proceso de cambio que llevó adelante el inicio del saneamiento y de la reversión de tierras. Todo ese trabajo que se hizo para que los pueblos guaraníes dejen la esclavitud, todo ese proceso de resistencia ha sido con Alejandro Almaraz. Y ahora tú lo tienes ahí defendiendo grupos categóricamente paraestatales, no definidos así por el movimiento al socialismo, sino por instancias internacionales de derechos humanos, y además llamándolos como que la verdadera resistencia. Yo la verdad, o sea, bueno, uno diría está loco, pero parece que hay muchos más elementos ahí de por medio, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente el tiempo es corto en televisión, nos tenemos que ir a un corte para volver con nuestro último bloque acá en La Resistencia TV. Volvemos en un instante. Estamos de vuelta con La Resistencia TV, entramos a nuestro último bloque, aunque tenemos mucho material aún por tocar, así que le entramos directo. En lo que es el contexto económico, sabemos que la Feria Exposición de Santa Cruz es un hito, un centro de nuestra economía, querrámoslo o no, a pesar de que todo se mueve entre los grandes negocios y nada tiene que ver con la economía popular. Sin embargo, esta ha sido inaugurada por el presidente Luis Arce el día viernes y no estuvo presente Luis Fernando Camacho, hay que notarlo porque es, pues, por supuesto, el gobernador de Santa Cruz. Estuvo el presidente Luis Arce y emitió un discurso donde resaltó claramente lo que sucede en nuestro país, la oposición entre un proyecto. Y quiero resaltar un poquito, quiero acotar, responder quizás a lo que decía Cristian en el anterior bloque. Está claro que el bloque golpista, la derecha, no tiene un horizonte político, pero sí tiene un proyecto, ¿no? El proyecto que no es otro que la restauración del neoliberalismo y del Estado colonial, ¿no? En contraposición al proyecto del proceso de cambio, el modelo social, económico, productivo llevado adelante por el presidente Luis Arce. Más o menos ha hecho énfasis en esto, sobre todo en la necesidad de continuar en la senda democrática y que la democracia, como una de sus afirmaciones centrales, la democracia se construye con más democracia y no con golpes de Estado. No, sí, pero además había un cuestionamiento ahí al modelo económico cruceño, ¿no? De alguna manera, recordemos de que Santa Cruz, los políticos en Santa Cruz se sostienen sobre la idea de que es solo Santa Cruz la que saca adelante a Santa Cruz, ¿no? Que es el sector privado el único responsable, digamos, ¿no? Del crecimiento y del desarrollo de este departamento. Y se olvidan por completo de toda la inversión pública, de lo que han significado obras durante los últimos 14 años, bueno, de todo eso queda muy retrasado, ¿no? Entonces, el presidente Luis Arce hizo esa aclaración de que Santa Cruz va a salir adelante de la mano de la inversión pública, de la mano del gobierno nacional. Y ahí muchos actores políticos en Santa Cruz salieron a decir de que se estaba insultando el modelo cruceño. Uno hay que debatir, ¿no? El tema del modelo cruceño basado en la expansión de, bueno, en el avance de la frontera agrícola
una producción soyera que es poco eficaz cuando uno compara con otros países de la región, que solamente demanda biotecnología, cuando otros países ya están dejando atrás los OGMs, los transgénicos precisamente, y el empresariado cruceño, flojo como está buscando más bien entrar en lógica de transgénicos cuando ya está técnicamente probado que no sirve. Entonces ahí como que se cuestionan varias cosas que yo creo que es necesario debatirlos como bolivianos, como bolivianas, porque no es pues la panacea, ¿no? Claro. Ese modelo que te muestra Santa Cruz de desarrollo, de tecnología. Que además está en base a otorgamiento de tierras de forma irregular, ilegítima y fraudulenta, desde la reforma agraria de 1953, pero sobre todo durante la dictadura de Banzer, que otorgó tierras irregularmente a sus allegados, a sus familiares, a sus conocidos, y a partir de ahí, del modelo latifundista, recién comienza a explotarse de manera productiva estas tierras desde el año 93, 92, 93 con la producción de soya, que va netamente a la exportación y no tiene mayor producción de riqueza o, bueno, redistribución de riqueza para el pueblo. Claro, el modelo cruceño en realidad es no Estado, o menos Estado, un Estado mínimo, un Estado que no sirva solamente para redistribuir las tierras, perdonarles impuestos, o como pasó con el golpe de Estado, ¿no? Que se le dieron tierras a Marinkovic, ¿no? Eso ha sido el modelo cruceño en sus orígenes, ¿no? Obviamente habrá una que otra empresa rescatable, etcétera, pero el modelo cruceño es un modelo neoliberal sin Estado. Y por lo menos lo que dicen, porque si ahí tú te pones a pensar en las subvenciones a los hidrocarburos, a la subvención al diésel, entonces es pues un elemento importante para el modelo cruceño, que tiene mucho que ver con el Estado, claro, ¿no? Claro, entonces, y también se opone al modelo popular del Estado plurinacional con respecto a lo que tú te referías, la introducción de transgénicos, cuando nuestro proyecto tiene más que ver con la recuperación de los derechos de la madre tierra y sobre todo la preservación de la madre tierra como nuestro medio ambiente, ¿no? Perdón que te corte porque tenemos que ir con noticias un poco más bonitas para cerrar nuestro programa. Una de estas ha sido la presencia no solamente del presidente Luis Arce en una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, sino de todos los presidentes de América Latina en esta cumbre que se realizó en Ciudad de México, donde estuvo presente, por supuesto, Cuba, Nicaragua, Venezuela, países relegados por el otro organismo continental que es la OEA. Claro, es bonito ver una institución internacional que tiene representatividad, que tiene legitimidad ante los pueblos de Latinoamérica, como es la CELAC, ¿no? En contraposición a la OEA, que solamente cumple para fines estadounidenses, ¿no? Y era muy conmovedor ver ahí actores que no salen mucho de su país, como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ¿no? Estuvo presente ahí, igual obviamente otros presidentes como de Cuba, igual, ¿no? No, sí, pero además con una agenda clara, ¿no? Se necesita devolver la institucionalidad precisamente a estos espacios multilaterales donde se respete la soberanía de cada país, que es algo que ha marcado la historia de la OEA, ¿no? La OEA está caracterizada por no respetar soberanías, entonces es un espacio de debate, pero además de llevar adelante una gestión por el beneficio de los pueblos. Se habló mucho también sobre la atención a la pandemia. Varios países del Caribe manifestaron su agradecimiento, ¿no?, al heroico pueblo cubano que ha desplegado así a todos los médicos posibles en el Caribe. A pesar de las limitaciones que tiene, ha podido garantizar el acceso a la salud para pueblos que no tienen ese acceso, ¿no? También se ha hablado mucho sobre el cambio climático, que ha sido bien interesante porque nuestra región es altamente vulnerable, pero no es causante de este problema y se necesita tener una posición conjunta en el marco de la justicia climática para llevar a la COP26 este año también. Entonces, y bueno, y también se habló sobre la importancia de tener un espacio sin injerencia, ¿no? Así es, justamente fueron las palabras de apertura del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que habló justamente de la función de la OEA como un instrumento para llevar adelante la doctrina Monroe. América para los americanos en el sentido estadounidense del término, ¿no? A esto tendría que oponerse un organismo verdaderamente integrador de los pueblos latinoamericanos y del Caribe, y por eso estuvieron presentes los presidentes de toda Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, se vieron claramente los bloques también, las intervenciones del presidente de Uruguay, de Paraguay y del Ecuador, bastante
opuestos a la posición de los países Bolivia, Cuba, Venezuela, México, y vemos un resquebrajamiento de lo que fue el Grupo de Lima. Bueno, ya lo dijimos en programas anteriores, se ha caído porque estuvo presente también el electo presidente del Perú, Pedro Castillo, quien también tuvo intervenciones muy interesantes. Llamamos a ver esta cumbre que duró más de 5 horas, así que difícilmente la podemos analizar a profundidad acá, pero celebramos profundamente la realización de esta cumbre y del fortalecimiento de la CELAC. Una de las propuestas del presidente Nicolás Maduro fue justamente la creación de una secretaría que le dé mayor formalidad e institucionalidad a este organismo internacional. Y dentro de las declaraciones, algo que se resaltó mucho fue la ausencia de Brasil, ¿no? Recordemos de que Brasil durante el gobierno de Bolsonaro se retiró de la CELAC precisamente, y fue Lula da Silva, el expresidente, quien dio inicio a la CELAC, ¿no? Entonces, muchas de las intervenciones de los primeros mandatarios y representantes nacionales fue en ese marco, de que hacía falta Brasil, porque es un actor muy importante económicamente en la región y se necesita ese diálogo para el bien de poder conseguir vacunas, de la reactivación económica regional. Se necesita a Brasil, y se espera que para el 2022, después de las elecciones, que ya no esté Bolsonaro y que, bueno, ahí Brasil pueda ser parte otra vez de Latinoamérica, ¿no? Así es. Hablando de vacunas, justamente algo que se resaltó mucho en la cumbre fue la gran conquista, el gran alcance tecnológico científico de Cuba al haber creado 3 vacunas, 2 de ellas como candidatos para vacuna oficial, Abdala y Soberana 02, y nosotros tenemos que resaltarlo porque es un pueblo abatido por un bloqueo económico, sanciones diplomáticas y económicas por parte del imperialismo norteamericano, y aún así lleva adelante un sistema sanitario que no tiene igual en el mundo, no tiene competencia, y nosotros lo resaltamos porque lamentablemente los gobiernos previos a nuestro proceso de cambio han dejado un sistema de salud precario en nuestro país. Sin embargo, el proceso de cambio ha llevado adelante la construcción de un sistema único de salud, que por supuesto está en construcción, está en sus primeras etapas, pero bueno, luego de un golpe y de un gobierno de facto está complicado reconstruir las cosas. Por ende, celebramos la llegada de un nuevo lote de vacunas Sputnik V para el pueblo boliviano. Hay que correr a ponerse sus segundas dosis. A mí me toca, ustedes ya la tienen. No, a mí me toca el 19 de octubre. Yo ya la tengo, así Uy, que ya yo estoy inmunizado, completamente inmunizado. Pero también hay que rescatar algo, que el gobierno nacional ha cumplido su palabra de otorgar vacunas para el 100% de la población vacunada, ¿no? Entonces, eso ya es un hecho. Lo malo es que los municipios no están vacunando, las gobernaciones no están vacunando, se están durmiendo. Parece que piensan que la gente va a ir sola a vacunarse, y no es así, tienen que hacer campañas, ¿no? Y es lo que el presidente, he leído en sus twitters, en unas 3 o 4 ocasiones ha conminado a los municipios que por favor vacunen, ya están las vacunas aquí, no sé qué están esperando. Así es. Bueno, tenemos que despedirnos, ha llegado nuestro tiempo, a pesar de que el material nos ha quedado pendiente. Les agradecemos a todos ustedes por seguirnos, agradecemos a Aviala Televisión por tenernos en su casa. Síganos en nuestras redes sociales, laresistencia.info, y todos nuestros canales en redes. Volvemos el próximo domingo a las 8 de la noche, como siempre, con un nuevo programa de La Resistencia TV. Hasta luego y buenas noches. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club. Resistiremos. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco.